Bienvenidos a Mercadotecnia Educativa. Mi nombre es Aaron Roset y hoy tengo el enorme placer de conversar con Teresa Baró, una reconocida experta en el ámbito de la comunicación no verbal. Con una profunda experiencia en medios de comunicación, ha forjado una destacada carrera como autora, consultora y educadora. Se ha enfocado en temas de empoderamiento femenino y hoy nos compartirá su visión sobre la importancia del lenguaje no verbal en directivos y directivas de colegios. Teresa Baró, bienvenida a este podcast. Hola, ¿qué tal? Encantada y gracias por invitarme. Comenzamos con la primera pregunta y es ¿cómo pueden los directivos de colegios utilizar el lenguaje no verbal para reforzar su liderazgo y autoridad? Bueno, desde distintos puntos de vista. El primero es lo que hacen ellos mismos, cómo se comunican hacia todos sus públicos, desde los alumnos, a las familias, al exterior, en cualquier evento. Pero también la comunicación no verbal, lo que llamamos conducta de una forma mucho más amplia, se puede planificar y de hecho forma parte también de la comunicación institucional. Es decir, que la comunicación no verbal no se limita solo a los gestos, a la expresión del rostro, como a veces pensamos, sino que tiene mucho más alcance y por lo tanto estos directivos lo pueden utilizar como una gran herramienta para proyectar imagen, para proyectar este liderazgo y para manejar la mayor parte de las situaciones. Te voy a poner ejemplo. Mira, una de las cosas que se puede hacer si eres consciente de tu comunicación no verbal y dominas esta herramienta es moverte mejor en situaciones formales e informales, porque no es el mismo comportamiento. Entonces hay gente, por ejemplo, que siempre está en la informalidad. Pues no, tenemos que saber cuándo estamos en una situación más formal o más informal, más cercana. Luego podemos también pensar en un programa de estudios donde se incluya esta formación tanto para los profesores como para los alumnos. Y aquí pues la escuela tiene mucho que decir y yo creo que en general no se está haciendo. En la mayoría de los países los programas educativos no incluyen esto. Y además también porque en los directivos, con su comportamiento y con las pautas que ellos dan en general en la escuela, pueden marcar el ambiente de respeto, de orden, de serenidad también que se quiere mantener en el centro educativo. Al final los directivos son la mayoría de las veces el reflejo de lo que se vive en el centro educativo. Por lo tanto, tener esta conciencia de la imagen que transmite y de cómo lidera un directivo afecta a todo el centro, incluyendo los alumnos. Teresa, ¿de qué manera relacionamos los valores del colegio con el lenguaje no verbal de directivos? Pues muy importante esto y pocas veces se tiene en cuenta. Los valores del colegio se transmiten de una infinidad de maneras, desde cómo es el edificio, a cómo se distribuyen los espacios, cómo se decoran, qué imágenes hay, pero también en la parte digital. En la página web, por ejemplo, en las imágenes que se suben a redes, también en la identidad verbal, que este sería otro tema, en qué palabras utilizamos. Pero si hablamos de comunicación no verbal, hay que tener muy en cuenta qué es lo que queremos transmitir, porque esto va a condicionar las imágenes que vamos a publicar. ¿Quién está en estas imágenes y en qué actitud? ¿Cómo van vestidas estas personas que están en las imágenes? Y luego, si aparecen las fotografías, por ejemplo, del equipo docente, pues estas personas, ¿qué imagen transmiten? ¿Cómo son las fotos? ¿Muy formales, más informales? ¿Están en un evento? ¿Están en un partido de fútbol? ¿Dónde están? Y por lo tanto, todo lo que al final es imagen y no verbal en todos los formatos de la comunicación se puede planificar.
Otra cosa es lo que no se puede planificar, es el momento de reaccionar ante una situación determinada que no podíamos prever. Pero en la mayor parte de los casos, la comunicación institucional se puede planificar y por lo tanto se puede estudiar en función del objetivo y crear una estrategia también en temas de comunicación no verbal para transmitir estos valores. Mira, las escuelas tradicionales, por ejemplo, tienen muy claro pues, que los niños tienen que ir con uniforme o cómo se tienen que sentar. O, por ejemplo, pues si entra un profesor, profesora o una autoridad, se tienen que levantar, ¿no? O, por ejemplo, los profesores están encima de una tarima o no están en una tarima. O sea que, y todo esto marca los valores, el estilo del centro educativo. Por lo tanto, yo antes de tomar una decisión respecto a cualquiera de estos detalles, me lo tengo que pensar, porque quizás hay algún elemento que entra en contradicción con los valores de la escuela. Nuestra siguiente pregunta es: ¿de qué manera el lenguaje no verbal puede contribuir a una cultura escolar más positiva y abierta? Pues totalmente, porque lo que transmitimos a través del cuerpo y a través de nuestra actitud influye directamente en las emociones de las personas. La palabra nos ayuda muchísimo a transmitir información, a argumentar, a ir hacia la razón, ¿no? A la parte racional, pero la conducta no verbal tiene un impacto directo sobre las emociones y sobre las actitudes de los demás, y por lo tanto, pues si soy alumna, si veo a mi profesor que entra en clase, en función de cómo lo veo entrar, yo pues ya tengo una reacción. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Estoy dispuesta a escuchar o no? ¿Y me lo tomo en serio? ¿Me inspira confianza o no? Pienso que le tengo que obedecer o todo lo contrario, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas de nuestros días. Yo no sé en México, pero en España, por ejemplo, pues hay graves problemas de comportamiento en las aulas. Por parte de los alumnos, pero también porque gran parte del profesorado no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo actuar frente a estos temas de disciplina en el buen sentido. Entonces, claro, a veces es difícil encontrar el equilibrio entre esta actitud firme de autoridad, pero al mismo tiempo que sea positiva, que sea ilusionante, que sea motivadora para el alumnado. Pero yo lo veo fácil. Además, yo he tenido mucha experiencia en este sentido porque fui profesora de secundaria durante muchos años. Y entonces mi contacto con los adolescentes ha sido una parte de mi vida. Un consejo muy rápido que puedo dar, aparte de profundizar más en la conducta no verbal, es que la autoridad se transmite con el cuerpo, con esta firmeza, con esta posición erguida, con una actitud activa, no alguien que está cansado o que está en una actitud agresiva también, ¿no? De confrontación. Por lo tanto, el cuerpo transmite la solidez, transmite la autoridad, transmite la energía. Y a través del rostro se transmite la empatía y la ilusión y la alegría con una sonrisa. Pues yo puedo entrar en clase con energía en el cuerpo, caminando de forma erguida y activa, pero al mismo tiempo sonriendo a mis alumnos y mirándoles a los ojos. Y esta combinación es para mí la fórmula ideal, porque ellos se sienten valorados, se sienten ilusionados también, se contagia este positivismo, pero al mismo tiempo te ven como alguien que no está en la misma posición que ellos, sino que es una figura que tiene que ser respetada. En tu experiencia como consultora y formadora, ¿qué habilidades consideras que son esenciales para un líder educativo? Te diría que muchísimas habilidades, y que mi consejo es que profundicen mucho en esta vertiente de la comunicación, que es la que menos se enseña
en todas partes, desde la escuela a la universidad, incluso en los estudios de pedagogía o de magisterio, no sé cómo lo llamáis en México, pero los propios docentes no han sido instruidos en esta parte de la comunicación no verbal. Y por lo tanto, a mí me parece que la primera habilidad es conocerse uno mismo. Es saber qué imagen transmite en cada momento para poder luego tomar decisiones acerca de esta imagen. Yo tengo que corregir algo, tengo que mejorar en algún aspecto de mi comunicación. Eso es lo básico, lo fundamental. Luego, esta habilidad que comentábamos para planificar, para, por ejemplo, si yo tengo una reunión difícil con una familia, pues saber primero pensar cómo lo voy a hacer, dónde los voy a convocar, dónde los voy a sentar, cómo me voy a sentar yo, todas estas cuestiones. Y luego está la parte pública de los directivos y de los docentes en general, que es cuando están en un evento y tienen que hablar en público. El discurso por ejemplo, del acto de graduación, el discurso de un festival de Navidad, el mismo comportamiento, este saber estar, por ejemplo, al recibir a las familias, moverse en el escenario. Todo esto y la imagen que transmiten del centro. En aquellos momentos están transmitiendo su imagen personal, pero evidentemente también la imagen del centro. Y ahí tienen esta responsabilidad enorme de representar todo un colectivo, porque tienen que saber estar en todas las situaciones, sobre todo cuando son eventos públicos y donde pensamos que hay muchas posibilidades de que se tome una imagen y que alguien la suba, porque hoy en día todo el mundo tiene un celular en la mano y todo el mundo se convierte en periodista ocasional, incluso con más influencia todavía que un periodista convencional. Y luego está lo que comentábamos, las habilidades, por ejemplo, para hablar delante de una cámara, para posar para una fotografía, para estar en general en las redes, ¿no? En las redes o incluso pues en todo tipo de recursos digitales. Hoy en día también grabamos muchos vídeos formativos, de marketing, ¿no? A lo mejor el propio directora hace un vídeo para hablar del centro y dar alumnos, ¿no? Pues este vídeo se tiene que hacer bien, porque al final eres la cara, eres el rostro de la institución a la que llevarán las familias sus hijos, y además tienes que inspirar toda la confianza. Basándonos en tu libro Imparables, ¿qué estrategias de lenguaje no verbal recomendarías a directivas de colegios para afrontar y superar desafíos relacionados con el género en el sector profesional? Sí, todavía nos quedan algunos pasos por hacer. Es cierto que en la profesión docente es mayoritariamente femenina en muchos sectores y bueno, especialmente en primaria y en secundaria. Pero eso no significa que lo tengamos todo ganado, porque todavía los puestos directivos pues se resisten a veces para las mujeres. ¿Qué podemos hacer las mujeres? Bueno, lo primero es superar estereotipos de comunicación de género. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que a veces se nos insiste todavía en que tenemos que ser muy dulces, que tenemos que ser muy empáticas. Se habla de un liderazgo femenino distinto al masculino, en contraposición con el masculino, ¿no? El masculino tradicional era muy jerárquico, muy duro, muy de dar órdenes, muy ambicioso también. Y en cambio, pues ahora pues se habla del liderazgo femenino como este liderazgo constructivo, dulce, empático, pero esto tiene un riesgo, y es que sea demasiado suave. De hecho, alguien ya lo llama el liderazgo soft, ¿no? Como algo negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, cuando tú tienes que dirigir una institución con toda la responsabilidad que esto conlleva, pues las cosas tienen que salir y salir bien. Y la gente, tanto las personas del equipo como los clientes, que son los alumnos y las familias, te tienen
que respetar y tienen que seguir las líneas que tú estás marcando como líder, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que la fórmula ideal en estos momentos es combinar esta capacidad que ya tenemos las mujeres en general, de una manera natural, de escuchar, de ser diplomáticas, de ser empáticas con las situaciones de las personas, pero al mismo tiempo tenemos que adquirir otras habilidades que tradicionalmente han sido más masculinas, que son, por ejemplo, defender nuestras ideas con firmeza, participar más en las reuniones y levantar la voz, levantarla en el sentido positivo, levantar la mano, opinar, aportar ideas en lugar de quedarnos en silencio y pensar que nuestras ideas pues no son buenas, ya sabes, el síndrome de la impostora, ¿no? Otra cosa que deberíamos hacer es vendernos mejor, en el sentido de que tenemos que saber promocionarnos dentro de la organización y proponer proyectos, postularnos para cargos directivos cuando quedan vacantes, por ejemplo. Es decir, tenemos que aprovechar estas habilidades que llamamos asertividad, ¿no? También el poder dar instrucciones claras en lugar de solo hacer sugerencias, porque entonces la gente no entiende si es una sugerencia o es una instrucción realmente. El poder decir no, el poner límites, porque todo esto, todas estas habilidades que son de liderazgo, son necesarias para que todo el centro funcione y funcione, además marcando lo que hemos dicho al principio, y es estos valores de respeto, de orden, al mismo tiempo de serenidad, pero que todo el mundo sea responsable de lo que hace. Si esto no lo hacemos las mujeres, difícilmente se nos puede considerar para cargos superiores, para cargos directivos, y además incluso pues en clase o en el ámbito de la docencia tampoco obtenemos los resultados que queremos. Teresa, me he topado con gente que de pronto justifica la mala educación o la rudeza en su comportamiento o en sus palabras como parte de una honestidad. Así soy muy transparente, digo lo que siento, y estas personas por lo general rechazan todo lo que es lenguaje no verbal. ¿Qué piensas de estas situaciones? Correcto. Por eso es tan importante el analizarse. Luego la decisión es de cada uno, ¿no? Porque yo puedo incluso defender el ser así. Tú sabes que hay personas que dicen, es que yo soy así, no tengo por qué cambiar, yo soy espontánea, yo no tengo que engañar a nadie. Bueno, es una posición, pero luego también tenemos que ser consecuentes con los resultados de esta posición. No somos seres totalmente individuales, somos seres sociales. Entonces, si tú quieres progresar en tu entorno, tú tienes que adaptarte al lenguaje y a la conducta del entorno. Igual que no es lo mismo una escuela en México que en Dinamarca o que en Japón, pues cada persona tiene que adaptarse a lo que se considera correcto en ese entorno y además a lo que se espera de ella por su cargo y su responsabilidad, ¿no? Entonces, si no te gusta, pues a lo mejor no estás en el sitio adecuado, ¿no? Y a lo mejor puedes triunfar en otro lugar, en otro entorno, pero cuando hay la imagen de una institución en juego, tú tienes que adaptarte a esta imagen. Teresa, me gustaría mucho que me hablaras de Imparables, tu más reciente libro, y por qué una directiva o una profesora debería acercarse a este texto. Pues es un libro que he estado trabajando durante años, aunque no se había materializado en libro, pero hace muchos años que doy formación de habilidades directivas a mujeres, a hombres y a mujeres, pero también específicamente a mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos unas dificultades específicas, unas dificultades
que vienen de, bueno, pues de nuestra educación, pero también de cómo nos trata el entorno, porque hay sectores además que todavía están dominados por una mentalidad muy masculina, incluso aunque haya mujeres directivas, pero a veces pues hay unos patrones de conducta que todavía están anclados en el pasado. Y es un libro muy práctico, todos son herramientas, todos son consejos, incluso prácticas, fichas para poder analizarse una misma y para poder aplicar en el día a día, desde cómo hacerte respetar, por ejemplo, a cómo ser más visible, muy importante, a cómo promocionarte mejor, cómo trabajar tu marca personal, cómo manejar tus emociones en situaciones complicadas de tensión. Todo esto está en Imparable. Teresa, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a ti, Aaron. La verdad es que mi compromiso con la educación siempre ha sido muy fuerte y me encanta poder contestar una de las pocas entrevistas acerca de este tema. O sea que muchas gracias y felicidades por tu labor. Gracias. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta entrevista con Teresa Baró. Mi nombre es Aaron Roset y les invito a suscribirse a este podcast, calificarlo y así enterarse a tiempo cada vez que subamos un nuevo episodio.